Muy buenas tardes. Mi nombre es Sheila Mori y voy a presentarles el diseño de un sistema portátil para determinar experimentalmente pérdidas en accesorios y tuberías de PVC. Esto es parte del curso de mecánica de fluidos. Pasemos a observar el objetivo que tenemos con este trabajo. Vamos a demostrar experimentalmente las pérdidas de carga hidráulica que ocurren en accesorios comunes de sistemas domésticos. Y será a través de un diseño y la construcción de un módulo portátil con tubería de PVC. Necesitamos hablar sobre los fundamentos que nos van a servir para hacer la experiencia. Y el principal principio es aquella que nos dice que toda energía no se destruye, simplemente se transforma. Y estamos hablando de la conservación de la energía. Por ejemplo, si tenemos aquí un tubo, una tubería con el agua que va fluyendo, nos debemos preguntar qué es lo que la mueve o qué pasa con su energía. Nuestro principio de conservación de la energía se manifiesta en la ecuación de Bernoulli. Es su forma más básica. Esta ecuación nos dice que la energía total de un fluido en este punto se mantiene constante y por ende aquí también va a ser igual. Aunque, ojo, eso es solo para un fluido ideal. Pero nosotros vamos a estudiar un fluido real. Y para ello vamos a presentar la ecuación de Bernoulli ampliada. Como sabemos que un agua no es ideal, vamos a estudiar esta versión, como lo indican, por ejemplo, el autor Serrano y sus colaboradores en su estudio del 2021. Esta versión incluye más términos que nos permiten explicar cómo la energía entonces se gana o también se puede perder a lo largo del camino. A nosotros nos interesa principalmente solo este término que en un momento vamos a detallar más. Y de esa manera tenemos una ecuación de Bernoulli un poco más simplificada, donde el término HW que observamos aquí representa las pérdidas totales de energía debido a dos motivos, fricción y turbulencia. Esta pérdida total de la que hemos conversado, según el autor Lázaro López en el estudio de movimiento turbulento de tuberías, nos menciona que se divide en dos: las pérdidas mayores y las menores. En cuanto a las pérdidas mayores, nosotros en tuberías debemos entender que normalmente se mueven de forma turbulenta y desordenada. Y existe, por ende, un movimiento desordenado, como nos lo indica el autor López Andrés. De esta manera, se van a generar pérdidas denominadas pérdidas mayores. Entonces ya sabemos que la causa son las turbulencias. En cuanto a las pérdidas menores, bien, la energía también se pierde cuando se encuentra con obstáculos. Un obstáculo, por ejemplo, es esta válvula o de repente otros accesorios como codos o cambios de diámetro. La válvula, debido a que el flujo se estrecha, se abre, va a generar también turbulencia extra. Vamos a enfocarnos en el cálculo para las pérdidas mayores. Y esto se hace a través de una fórmula universalmente conocida, denominada, como observamos aquí, la fórmula de Darcy-Weisbach. Para cuantificar estas pérdidas, utilizamos esta ecuación, donde aparece este factor, donde podemos leer, como nos afirma Lázaro, es un factor adimensional para un fluido turbulento, en el que a través del diagrama de Moody y conociendo dos términos, que es el número de Reynolds, que depende de la velocidad, el diámetro interno de la tubería, y la viscosidad cinemática, y conociendo la rugosidad relativa, podemos encontrar este factor.
Para pérdidas menores, nosotros vamos a emplear específicamente dos métodos principalmente. El primero, el denominado coeficiente de pérdidas, y el segundo, el método de longitud equivalente. Aquí observamos, ya habiendo conocido qué significa este V velocidad, este K, llamado coeficiente de pérdidas, no tiene dimensión, no tiene unidades, es un valor que se asigna a un tipo de accesorio y esto es experimental. Igualmente, para el método de longitud equivalente, lo que aparece aquí es una longitud que pueda equivaler a la pérdida en metros de tubería que generaría el accesorio estudiado. Este es el diseño en AutoCAD de nuestro sistema de tubería. Pero aquí lo podemos ver ya realizado, construido con las partes eh, que la involucran. Por ejemplo, lo importante y digamos más interesante de este proyecto es que puede ser construido a partir de materiales reciclables. No se requiere de necesariamente depender de objetos nuevos y comprados. Por ejemplo, este balde es reciclado, balde de una altura para poder realizar los ensayos. Asimismo, tenemos que haber agregado aquí una válvula, que es la que va a ocasionar las pérdidas, y donde vamos a estudiar justamente esa caída de carga hidráulica. Tenemos, por ejemplo, como número 6 una manguera de nivel, y esta es flexible, pero se pudo mantener totalmente vertical o hacer ese intento con una madera que la mantenía sostenida. Aquí tenemos el número 8 que viene siendo la válvula, una válvula de esfera de bronce para poder regular el caudal. Y para explicar cómo funciona un poco de la manera más sintetizada este sistema, el agua ingresa al número 1, al balde, y llega a una altura requerida, en este caso va a ser 45 centímetros, va a pasar por esta válvula de bola de PVC y nuestros tubos piezométricos, que son el número 6 van a permitirnos leer la caída de presión. Y para poder medir estas diferencias de presión para diferentes caudales, tenemos la válvula número 8. Para nuestro caso asignado, nosotros tenemos que tener en cuenta que se tomó un diámetro de 3/4 de pulgada y una altura de 45 centímetros. Además, el rango de caudal tenía que encontrarse entre 0,8 y 0,12 litros por segundo. Los parámetros más importantes que se tuvieron que medir fueron tres: volumen, tiempo y presión de columna de agua, que para facilidad de lectura se empleó una cinta métrica, como se puede observar aquí. En el número 7 hay una cinta métrica que se utiliza en costura para poder hacer más sencilla la lectura para el visual. Estos son los resultados. Como se puede observar, se hicieron para tres medidas de caudal diferentes, ya que es lo que más nos entregó valores distintivos y poder así hacer una comparación. Se obtuvieron estos cuatro resultados. Para poder entender cómo se encontraron esos resultados, vamos a luego pasar al ejemplo del cálculo. Por ejemplo, para la medición del caudal 1 se buscó que sea el caudal mínimo, el 0,08 o algo muy, muy próximo. Aquí, en el volumen recogido, se tiene un promedio de 1.228 mililitros y el tiempo promedio es 16,31. La temperatura fue medido a temperatura ambiente de 18 grados y las alturas
de los tubos, el primero que tiene que ser mayor porque está antes de pasar por la válvula es 40,9 y la que después definitivamente ha descendido unos 3 milímetros de 40,6. Tenemos la desviación estándar que nos dice en qué rango aproximadamente se encuentran nuestras mediciones. Por ejemplo, interpretando el rango en la desviación estándar para el tiempo, por ejemplo, nos dice que las tres mediciones se encuentran en este rango primariamente, es decir, entre 15,92 segundos y 16,7 segundos. Igualmente, por ejemplo, para la medición de la altura uno del tubo piezométrico que está primero, tenemos que las mediciones, estas tres mediciones, se encuentran en este rango. Esto es gracias a haber obtenido el cálculo de la desviación estándar. Ya recordemos que a un menor a un valor para la división estándar, indica que los datos son más homogéneos. Tenemos aquí para los otros dos caudales, respectivamente, y un ejemplo de cálculo que es súper sencillo, teniendo las mediciones de volumen y tiempo, obtenemos caudal. Paso 1. Paso 2. La velocidad dividimos lo que hemos obtenido de caudal entre el área, que depende del diámetro, que es 3 cuartos. Velocidad para el caudal uno. Luego, con ello, paso número 3, calculamos el número de Reynolds. Y aquí lo nuevo, hay que saber que la viscosidad cinemática que se ha empleado es esta para la temperatura de 18 grados. Con el número de Reynolds y conocido además también la rugosidad relativa, que no es nada más y que dividir este valor que es nuestro K, o también denominado E, para no confundirlo con el caso de coeficiente, y entre el diámetro, podemos entrar al diagrama de Moody, así como nos decía el autor Lázaro. Ingresamos aquí con el número de Reynolds y por aquí con la rugosidad relativa y podemos leer el factor de fricción. ¿Para qué necesitamos el factor de fricción? Para poder hacer el cálculo de las variables interesadas, en este caso para específicamente la longitud equivalente, ya que tenemos por el método de longitud equivalente, despejamos esta variable interesada y obtenemos 0,4 metros para un caudal de 0,075 litros por segundo. Igualmente el coeficiente, utilizando la fórmula del método de coeficiente, despejado el K, ya podemos calcular nuestro coeficiente para nuestro accesorio, que es la válvula de PVC. Estas son algunas fotos de lo que se vivió para poder hacer la construcción del sistema. Bueno, son errores de de cargar. Pero pasemos ahora sí a la discusión de resultados y por ende también a lo que se ha concluido de esta experiencia. Principal conclusión. Se puede confirmar que efectivamente hay una pérdida en la carga hidráulica. Se demuestra experimentalmente que en una tubería recta, con un régimen turbulento, es decir, mayor a 4000, y además bajo condiciones de régimen permanente, donde la cantidad que ingresa de caudal es la misma que sale, existe una pérdida de energía. Esta pérdida de energía se traduce como una diferencia de altura leída en los tubos piezométricos. Lo que se observó fueron para el caudal uno una diferencia de 3 milésimas de metro, 2 milésimas de metro para el caudal 2 y 3 nuevamente para el caudal 3. Esto coincide con la teoría, pues sabemos que hay pérdidas de carga tanto mayores o menores, ¿no? En el primer caso por fricción y el segundo por accesorios. Y esto está ya el término se puede observar en la ecuación ampliada de Bernoulli como el término HW, tal como lo establece los autores Serrano y colaboradores en su estudio del 2021. Conclusión número 2. Hay una discrepancia entre
valor obtenido para el coeficiente K teórico y experimental. Se demuestra que para nuestro accesorio, la válvula de bola, se obtiene para el primer ensayo 0,84, luego 0,37 y finalmente 0,41, lo cual difiere significativamente del valor teórico que es 9,7. Nosotros sabemos que esta diferencia se justifica por las condiciones que no han sido ideales del ensayo, empezando en que el diseño está hecho en casa, el uso de instrumentos de mediciones caseros, como una jarra medidora, una cinta métrica, y además también dificultades como fugas o, por ejemplo, para nivelar el sistema y asegurar lecturas piezométricas que deben ser totalmente perpendiculares a la dirección del fluido. Así que tenemos que señalar que el coeficiente K, que es un valor empírico, se obtiene mediante esta fórmula, además, depende de la geometría del accesorio y se determina en laboratorio normalmente con equipos normalizados, lo que resulta totalmente esperable que haya una variación, haya una gran diferencia entre lo que se obtiene experimentalmente hecho con un diseño portátil en casa que uno, pues, realizado en un laboratorio. Y como tercer resultado y además conclusión, tenemos que igualmente de manera análoga, experimentalmente, encontramos que hay una diferencia entre la longitud equivalente del accesorio, que fueron estos tres valores, y difiere considerablemente de lo obtenido en tabla, que es 6,7. Esta discrepancia también se atribuye a las mismas limitaciones y condiciones en el que se ha hecho el montaje experimental en casa, lo cual definitivamente afecta la precisión de mediciones de pérdidas y por ende el cálculo. Algo adicional que es muy importante que pueda agregar es el comportamiento del factor de fricción en régimen turbulento. Se demuestra experimentalmente que como nos encontramos en un régimen de flujo en la zona turbulenta, es decir, mayor a 4000, como podemos observar en las tres mediciones, el factor de fricción calculado tiende a disminuir, es decir, a mayor Reynolds, menor fricción. Por ejemplo, para aquí observamos que va aumentando el número de Reynolds y a la vez observamos que la fricción va disminuyendo desde 0,039 hasta 0,035. Esta tendencia se encontró en referencias que concuerdan con el comportamiento modelado por la ecuación de Blasius, en el que él nos afirma que para tuberías hidráulicamente lisas, nuevas, como fue nuestro caso, en régimen turbulento, el factor disminuye a medida que el número de Reynolds se incrementa. Esta es la bibliografía consultada. Espero haya sido de su agrado la presentación. Muchas gracias.